Hola, buenas tardes. Mi nombre es María López y a continuación, a través de este vídeo, voy a mostrar el análisis y planificación financiera de una empresa llamada Asesoría Losan Sociedad Limitada, dedicada al asesoramiento fiscal y contable a pequeñas y medianas empresas. Pues bien, en esta primera pestaña nos encontramos con todos los apartados que vamos a ir trabajando, que nos dedicaremos en mayor medida, ya que el tiempo del que disponemos es limitado. Son 37, pero hay algunas más importantes que otras. Pues bien, podemos empezar diciendo que el objetivo principal del análisis financiero consiste en proporcionar información que pueda ser útil para la toma de decisiones financieras. Los métodos tradicionales de análisis financiero se basan en el estudio de estados financieros y ratios, tanto desde una perspectiva estática como dinámica. La base del análisis financiero de la empresa es la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se realiza sobre distintos aspectos: análisis del equilibrio entre inversiones y fuentes de financiación, análisis de la rentabilidad, capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras a medida que se vaya produciendo, o estudio de la solvencia, análisis de la estructura financiera y la comprobación de la actitud de los medios empleados para mantener un desarrollo estable. Pues bien, una vez dicho esto, en esta pestaña contamos con un guión que es el desarrollo de todo el plan financiero. Empezamos con estableciendo el fin objetivo o meta de cualquier empresa y en concreto de la nuestra, estableciendo el valor de la empresa, que es considerada como unidad de producción y distribución, luego el valor para cada uno de los socios en sus distintas versiones, la renta del empresario, que más tarde se determinará. A continuación, las ventas, las previstas, las requeridas y las estimadas. Continuaremos con el filtro segundo en el tiempo de planificación y el primero en la preparación de las tareas de planificación. Pues, a continuación se van mostrando todas las tareas o pasos que hemos tenido que ir realizando, que son bastantes, pero aquí vienen detallados más o menos en profundidad. Pues bien, aquí así lo más importante de este trabajo es el desarrollo de la optimización a partir de la simulación. Pues bien, debemos empezar estableciendo unas referencias temporales, y entre las referencias aquí lo que hay que destacar es que se puede encontrar una relación funcional formal entre el tipo de interés de las deudas a largo plazo y a corto plazo. Y esta relación se puede encontrar a través de los coeficientes de endeudamiento y de la relación entre el activo fijo y el circulante, y además entre las deudas a corto y el activo
entre las deudas a corto y el activo circulante, y además a través de los pesos de los gastos financieros en la estructura de la cuenta de resultados. La siguiente cuestión que nos lleva a plantearnos es si existe alguna relación entre el coeficiente de... O sea, aquí lo que hemos venido, más bien, podemos decir que se establece una relación entre el coeficiente de endeudamiento y el tipo de interés de las deudas a largo plazo. Pues bien, este es el desarrollo de lo que acabamos de decir, y aquí se establece un ejemplo de, bueno, lo que acabamos de decir entre considerando el índice de precios por una tasa media acumulativa y el tipo impositivo del 30% para las sociedades. Pues una vez dicho esto, pasamos a la siguiente pestaña, que aquí se establece, viene a reflejar los símbolos que vamos a ir utilizando a lo largo del plan financiero. Y vemos cómo se establece una relación fundamental por el resultado antes de impuestos, que es igual a en el momento T, es igual a las ventas en un momento T dado por el precio de venta menos las ventas por el coste variable unitario menos los costes fijos. Desarrollado nos quedaría esta igualdad. A continuación nos viene una importante igualdad que se ha de tener en cuenta, que es que el activo en T-1 ha de ser igual al pasivo en T-1, es decir, las deudas en T-1 más los recursos propios en T-1. Y como aquí viene a decirnos, en este fichero se trata el coste del capital con detalle y el apalancamiento financiero sobre la rentabilidad financiera y sobre el beneficio después de impuestos por participación en certeza y en riesgo. Y el riesgo financiero a través de la probabilidad de insolvencia y la del beneficio después de impuestos por participación a través de tres balances, uno del pasado y otro del futuro, y de las dos cuentas de resultados correspondientes, una del pasado y otra del futuro. Bien, una vez dicho esto, esta pestañita es muy sencilla, no tiene mucho que decir, simplemente que a lo largo de todas las pestañas estos colores van a venir a representar ciertos conceptos. Los azules vienen a representar el activo en el balance. Más oscuro, activo fijo. Más claro, activo corriente. En el pasivo tenemos en color marrón el patrimonio neto. En color rojo el activo no corriente. Y en un color más anaranjado el activo corriente. Dentro de la cuenta de resultados, en color amarillo los gastos, y luego en tonos más verdosos vamos a tener los ingresos, perdón. Bien, pues por aquí está todo dicho. Sobre los
sobre los condicionamientos, hay que tener en cuenta que hay que utilizar la racionalidad en nuestra toma de decisiones y la preferencia por la liquidez, que es el principio financiero que presupone la relación de orden entre los factores de actualización de los excedentes de tesorería. Y luego es como condición sine qua non para que algo sea posible y funcione correctamente. Y el plan no tendría sentido, pues, que el precio de venta en el momento T ha de ser mayor que el coste variable unitario en el momento T. Otro condicionamiento o requerimiento, la solvencia. La solvencia viene a decir que el resultado después de intereses en el momento de C ha de ser cero para un momento T dado. Y la relación de orden fundamental es que la rentabilidad financiera en el momento T ha de ser mayor o igual que la rentabilidad económica en el momento T. Teniendo claro ya esto, pasamos a ver las siguientes diapositivas. Y aquí está. Habría que... muy bien, pues en verdad esto tendría que haber sido dicho al principio, pero debemos plantearnos una serie de cuestiones, como cuál es el fin de la empresa. El fin de la empresa es sobrevivir. ¿Y qué es un empresario? Un empresario es un creador de riqueza. Por tanto, todas las empresas giran en torno a un eje financiero, que son las ventas en unidades físicas. En el mejor de los casos, las cifras de negocios, ventas en unidades monetarias, si no hay más remedio. ¿Y de qué dependen las ventas? De las decisiones políticas sobre el producto, la distribución, la promoción y el precio. El foco. ¿Qué es el foco de la empresa? O sea, la luz que no hay que perder de vista. Es su valor, que debería ser al menos no decreciente en el tiempo. ¿Y cuáles son esas tres magnitudes financieras que condicionan el valor de la empresa? Las ventas, el coste de capital y los gastos antes de intereses y, por tanto, antes de impuestos. Pues bien, ¿cuáles son las causas o las razones para determinar el valor de la organización de producción? Fundamentalmente para disponer de un dato de referencia en el caso de compraventa y para la preparación de la concentración con vinculación patrimonial, fusión y su caso particular fusión por absorción, considerando las eventuales operaciones de desconcentración que faciliten aquella, segregación o escisión. Y por último, para conocer cómo de adecuada está transcurriendo su devenir con el paso del tiempo. Bien, los principios esenciales para la elaboración. En primer lugar, el valor actual, el objetivo y que recoja las expectativas de futuro. La expresión del valor de la empresa más adecuada es la denominada valor de rendimiento, aunque debería ser valor actual de resultados antes de intereses bajo las hipótesis de que se pueden actualizar rentas, son constantes, es indefinida y el coste del capital, el coste medio ponderado del pasivo es constante porque es el menor de los posibles, que es su expresión más simple
es como sigue. Bien, una vez dicho esto, se presenta a continuación todo el desarrollo matemático del valor de la empresa en T-1, la explicación de cada uno de los símbolos utilizados, y ya está. Por aquí ya está. Bien. Otra cosa súper importante y altamente debatida, que se ha dedicado bastante tiempo a su discusión a lo largo del año. La renta del empresario o valor. ¿Por qué decimos que es discutible la fórmula del valor del empresario? Porque no se pueden descontar flujos de renta, aunque en el caso del empresario no es descartable que los flujos de renta fueran flujos de caja, como pasa en el valor de la empresa, en la que los gastos no pagables hacen imposible esa identificación. Bien, ¿cómo repartir renta de trabajo y renta de capital para aumentar el valor del empresario? Haciendo máxima la retribución de la actividad empresarial a costa de la retribución financiera, siempre que la rentabilidad financiera sea superior al coste de las deudas. ¿Y cómo mejoramos el valor del empresario? Pues incrementando el resultado antes de intereses para reducir el coste de las deudas, si el mercado financiero lo permite, para bajar la cota de la rentabilidad financiera. ¿Cuál es la causa de las causas del valor de la empresa y del empresario? Pues sencillamente el propio empresario. Bien, ¿y cómo distribuir la renta económica del empresario en el caso de que haya más de un socio, como es el caso de la asesoría, de nuestra asesoría, que cuenta con 2 socios o fue creada por 2 socios? Pues bien, con base en los acuerdos internos que se establezcan valorando la actividad profesional de los unos respecto de los otros, que no tiene por qué tener ninguna relación con las aportaciones de cada uno al capital. Y una última pregunta, que no por ello menos importante, es en qué partidas de la cuenta de resultados se recoge la percepción de rentas del empresario que financia según la forma jurídica de empresa capitalista convencional, mercantil o de empresario personalista. Pues respectivamente gastos de personal o rentas del trabajo y rentas del capital o intereses. Bien, a continuación aquí se muestra el desarrollo completo para calcular la renta o valor del empresario. En la pestaña siguiente se muestra gráficamente. Aquí lo tenemos. Y vamos a ir pasando a las siguientes pestañas. Esta pestaña no es de interés porque viene a reflejar el balance, pero se desarrollará mejor a continuación en las pestañas siguientes. Bien, una cuestión importante es el efecto de la inflación.
sobre los métodos y criterios clásicos de evaluación de presupuestos de capital. Los flujos netos de caja se estiman, lógicamente, en términos nominales, con la capacidad adquisitiva del periodo al que vayan referidos. Por tanto, no procede elucubración alguna acerca de la necesidad de que sean inflados para que se consideren en sus justos términos. La inflación tampoco afecta sustancialmente a la tasa interna de rentabilidad, como criterio de selección, aunque sí como método de valoración, ya que si la tasa aparente o en términos nominales es superior, igual o inferior al coste del capital aparente o en términos nominales, eso mismo ocurre necesariamente cuando se trata de esas mismas tasas expresadas en términos reales. La inflación no afecta en absoluto al valor actual neto, ni siquiera como método de valoración. En efecto, esto es así porque la tasa de inflación afecta con igual intensidad a los flujos de caja del proyecto de inversión y al de financiación, por tanto, a la tasa de descuento de los flujos netos de caja operativos. ¿Y cuál es la relación formal entre la tasa aparente y la tasa real de actualización o de capitalización? Pues bien, sería 1 más tasa aparente es igual a 1 más tasa real, todo ello multiplicado por 1 más tasa media acumulativa de inflación. Aquí vienen los gráficos de la relación fundamental que acabamos de explicar. La siguiente pestaña viene a decirnos lo mismo que acabo de señalar, y en esta va a bandir liquidez. Hablamos del valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad como métodos de valoración, cuyos resultados pueden aplicarse como criterios de decisión. La tasa interna de rentabilidad de un proyecto de inversión expresa la rentabilidad del mismo en términos relativos y por periodo, habitualmente en años, y es la tasa de rentabilidad que es capaz de generar el proyecto de inversión de manera que cuando concluye su vida haya el equilibrio entre el proyecto y el sujeto inversor, prestatario y prestamista. Por tanto, el valor final del proyecto a esa tasa es nulo y por esta razón se calcula cuando es posible como la tasa de actualización que hace nulo el valor actual neto. Los inconvenientes de este método son, por un lado, la hipótesis restrictiva que implícitamente hace el propio método sobre la tasa a la que se capitalizan los flujos netos de caja, y los derivados de la resolución de la ecuación de grado n para la determinación de la tasa interna de rentabilidad. Y de aquí la eventual inconsistencia del método, al poder presentarse más de una o ninguna solución significativa. Una vez hecho una breve explicación de la TIR, el VAN lo veremos con detenimiento más adelante. Bueno, es verdad que hay que fijarnos en las cuotas de amortización financiera que se incorporan dentro de los documentos, implícitamente dentro de los documentos contables, en el saldo correspondiente al final del ejercicio de las deudas correspondientes. ¿Y cuál es el mejor método el mejor sistema de amortización financiera? El que determine el menor coste.
Bien, nótese que los flujos netos de caja operativos y financieros son positivos. Como KI concentra en un solo dato al presupuesto de financiación al descontar el coste medio ponderado, es tanto como confeccionar un presupuesto mixto que contempla, en términos de liquidez, las dos operaciones financieras. Queda claro que los flujos de caja operativos de proyectos de inversión no contienen, restando a los gastos financieros, pues si los contuvieran estarían doblemente contabilizados. Cuando se elabora el presupuesto de tesorería conjunto, o lo que es lo mismo, cuando se descuentan los flujos de caja operativos a una tasa que ya contenga el efecto de los gastos financieros. Bien, las tasas, factores de descuento. ¿En qué se diferencia una tasa de descuento, capitalización, y un factor de descuento en capitalización? Un factor de descuento es la expresión formal que resulta de dividir dos capitales financieros con vencimientos distintos y contiene para su determinación una tasa de descuento. Por tanto, ambos se expresan por tanto ambos se expresan en tantos por ciento, pero son cosas distintas. ¿Y qué interesa más? Que la tasa de descuento sea grande o pequeña. Depende de con lo que se compare. Pero cuanto más pequeña el valor actual de los flujos que se descuentan, se ven menos minorados. Pasamos al coste medio ponderado. Aquí viene el desarrollo de su cálculo. Pues bien, la determinación de lo que cuestan las distintas fuentes financieras se ha de realizar en términos reales y después de impuestos, por varias razones. Para la selección entre alternativas financieras de cara a asegurar la estructura óptima del pasivo, la que minimiza el coste del capital, que es la que determina la viabilidad y magnitud de los proyectos de inversión. Por la necesidad de disponer de una tasa mínima de referencia que exigir como rentabilidad mínima los proyectos de inversión en los que se han materializado los recursos financieros captados, esto es, para decidir sobre la conveniencia de los distintos proyectos de inversión, ya que sólo los que tengan una rentabilidad superior al coste de su financiación incrementan el valor de la empresa y por tanto son seleccionables. Bien, un momentito. Es decir, opera como nexo de unión entre las decisiones de inversión y financiación, al representar la tasa interna de rentabilidad que debe proporcionar toda inversión como mínimo, para que el valor de la empresa al menos se mantenga. El coste del capital para la empresa es un coste medio que contiene costes monetarios explícitos, por ejemplo, el coste efectivo de una deuda, costes monetarios implícitos, como son, por ejemplo, las consecuencias del endeudamiento y el riesgo deducido en el coste de otras fuentes de financiación futuras, el coste de oportunidad derivado de la acumulación de capitales propios, capital social y beneficios retenidos, etc. Costes previstos ciertos, como son los intereses a pagar por las deudas, costes previstos inciertos, como son los de dividendos repartidos a los accionistas. Podríamos hablar mucho más del coste medio ponderado,
de gran interés, pero mejor vamos a ir pasando a las siguientes pestañas. Esta la veremos. Los compromisos financieros. El objetivo de esta pestaña de este caso es convenientemente simplificado, es tener en cuenta los condicionantes técnicos de un proyecto de inversión, en este caso productiva, su relación temporal y el modo de adaptar todo ello a los recursos financieros disponibles o por disponer para acometerlo. Se trata de confeccionar un presupuesto de pagos por los compromisos financieros. Pues muy bien, nada más que decir. Pasamos a lo que son la determinación de las ventas. La relación de orden entre los tres tipos de ventas simuladas es que las ventas estimadas han de ser mayores que las ventas previstas y las ventas requeridas. La forma de resolver o superar la desigualdad desfavorable de las ventas es reducir, si es posible, las ventas requeridas en unidades monetarias. En primer lugar tenemos las previstas que al ser el primer año de creación de nuestra empresa no nos interesa. Pasamos a las ventas requeridas. ¿Qué son? Las ventas requeridas son las unidades físicas que es necesario vender para satisfacer los objetivos y las ventas. ¿Cómo se calculan estas ventas requeridas? Con base en la retribución económica de los socios y el peso de esta en la estructura de la cuenta de resultados. Pues bien, dividiendo el montante de la retribución del concepto que se plantee como preferente para valorar al empresario. Por ejemplo, la retribución de la actividad económica, por el peso o porcentaje que representa obtenido como consecuencia de la mayor atribución posible a este concepto. Pasamos a las ventas estimadas requeridas, que como se determinan en el último ejercicio de planificación, pues se determinarán de manera que la empresa sea viable y, por ejemplo, tenga una cuota de mercado en ese ejercicio que lo asegure. Con el criterio de asegurar la viabilidad de la empresa, con tal de asegurar la viabilidad de la empresa. Sí. Aquí están calculadas en términos probabilísticos, como bien se muestra. Estamos hablando de las ventas estimadas en términos de probabilidad. No sé si hay que añadir algo más. Bien. Bien, pasamos documentos contables al estadístico en relación con la probabilidad. Vamos a ver qué es un estadístico. Un estadístico es una función que depende del parámetro y que es continua y estrictamente monótona en el parámetro, y su distribución no depende del parámetro. Y por último, ¿qué es un estimador de un parámetro? Una variable aleatoria. Siguiendo con probabilidad. La T de Student.
aquí la cuestión fundamental que gira en torno a este concepto es qué hacer para reducir el efecto negativo de la T de Sudek para un nivel de significación dado. Lo que hay que hacer es aumentar el número de observaciones para el mismo nivel de significación. Bien. Una vez dicho esto, pasamos al estado de flujos de efectivo, que a continuación se muestra. ¿Qué es el estado de flujos de efectivo? Es una de las cuentas anuales que se ha incorporado en la reforma mercantil del año 2007. Se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. El cuadro de financiación explica la variación del capital circulante a través de las variaciones de los elementos permanentes del balance. Por su parte, el estado de flujos de efectivo explica la variación del efectivo. Sin duda, el efectivo es una magnitud mucho más intuitiva y fácil de comprender que el concepto de capital circulante. De ahí que exista una gran mayoría de profesionales que defiendan la inclusión del estado de flujos de efectivo frente al cuadro de financiación. Aunque también se podrían haber mantenido ambos estados. Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tal figuran en el balance, esto es, la tesorería depositada en la caja de la empresa y los depósitos bancarios a la vista. También podrán formar parte de los instrumentos financieros que sean convertidos en efectivo y que en el momento de su adquisición su vencimiento no fuera superior a 3 meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. Se establecen 3 clases de flujos de efectivo: de las actividades de explotación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación. El aumento o disminución neta del efectivo o equivalente será la suma algebraica de los 3 tipos de flujos. Una vez definido el estado de flujos de efectivo y sus distintas partidas, pasamos a otra cuenta que es el estado de cambios en el patrimonio neto. Se trata de un estado completamente nuevo que constituye una de las grandes novedades en relación con la información a suministrar a través de las cuentas anuales. Se divide en 2 partes: el estado de ingresos y gastos reconocidos y estado total de cambios en el patrimonio neto. El estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los cambios en el patrimonio neto derivados de las siguientes operaciones: resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias, los ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto de acuerdo con las normas de registro y valoración, transferencias a las cuentas de pérdidas y ganancias, y en este apartado se deben incluir los ingresos y gastos que han sido imputados directamente al patrimonio neto y que posteriormente han sido traspasados a la cuenta de pérdidas y ganancias. Otra cuestión: el apalancamiento financiero. ¿Qué es? Pero antes se observan 3 tipos. Antes de pasar a lo que es el financiero, se observan
tres tipos de apalancamiento: el operativo, el financiero y el total. ¿Qué es el operativo? La variación relativa del resultado antes de intereses ocasionados por la variación relativa de las ventas en unidades monetarias. El financiero, la variación relativa del resultado después de intereses ocasionada por la variación relativa del resultado antes de después de intereses y antes de intereses. Y por último, la total es la variación relativa del resultado después de intereses ocasionada por la variación relativa de las ventas en unidades monetarias. Ahora pasamos a ver qué es el apalancamiento financiero. Pues bien, mide el efecto de los costes fijos financieros sobre el resultado empresarial. El endeudamiento genera unos costes fijos que por intereses que provocan un efecto palanca en las relaciones entre el resultado antes de intereses y el resultado después de impuestos. Mide cómo varía el resultado después de impuestos cuando varía el resultado antes de intereses o resultado económico. En términos de variaciones, es la elasticidad correspondiente al periodo tésimo de los resultados después de intereses e impuestos con respecto al resultado de intereses e impuestos. Puede ser mayor, menor o igual a la unidad. Se deduce que el endeudamiento puede ser positivo para la empresa siempre que se encuentre en una situación de crecimiento, puesto que estar fuertemente endeudada aumenta el valor del ratio e implica aumentos del resultados antes de intereses e impuestos que supone más que proporcionales en el resultado después de intereses e impuestos. Bien, de las cuotas de amortización mejor hablaremos en otra pestaña. Los presupuestos de financiación. Recoge por un lado las fuentes de financiación interna, es decir, los recursos generados por la propia empresa. Por otro lado, las fuentes de financiación ajena, tanto propias, aportaciones de los accionistas, como ajenas, leasing o préstamos a largo plazo. Y además las posibles desinversiones motivadas, por ejemplo, por la recuperación de créditos a favor de la empresa, venta de una parte del movilizado o reducción del fondo de maniobra necesario. Pasamos al filtro 2. Por cuestiones de tiempo vamos a ser más breves. Filtro segundo. ¿Cómo se mejora el filtro segundo de viabilidad de la empresa? La tasa de descuento para la determinación del valor del empresario y el peso de la renta de trabajo respecto de las ventas son elementos que condicionan el cumplimiento del segundo filtro de viabilidad. Pues bien, hay que considerar el máximo valor del empresario para una rentabilidad financiera establecida próxima al coste de las deudas, para determinar las ventas requeridas en función del peso de la renta económica del empresario y la esperanza de las ventas menos la desviación típica expresada en unidades monetarias. Vamos a pasar la estructura financiera óptima. Voy a ponerlo un poco más pequeño para que se vea más claro, mejor. Así. La estructura financiera de la empresa puede analizarse con base en el coeficiente de endeudamiento, pero también con base en el ratio de endeudamiento, que algunos denominan de apalancamiento. Con base en expresiones genéricas acerca de la relación entre el ratio de apalancamiento y el valor de la empresa, el valor de la estructura económica. El coste de capital se llega a demostrar. Ambas posiciones contrarias sobre la estructura financiera óptima.
la que se basa en el resultado de la explotación o resultado antes de intereses, resultado neto o resultado después de intereses, y se comprueba la paradoja de que ambas posiciones tienen razón. Pero adicionalmente, si se cierra la simetría necesaria para complementar la visión de la estructura financiera, es preciso que ambas posiciones teóricas hagan hipótesis imposibles para poder justificar la coherencia entre su propuesta acerca del valor de la empresa y el coste del capital. Partiendo de la base de la formación del resultado antes de intereses generados por el activo durante el periodo tésimo para retribuir al pasivo en el momento al final del periodo tésimo. A través de estos gráficos y de los correspondientes desarrollos analíticos, se puede comprobar cómo se fuerzan las hipótesis para conseguir resultado deseado según una posición y la alternativa acerca de la estructura financiera. Bien, pasamos enseguida a definir brevemente qué es el VAN. Bien, el valor actual neto de un proyecto de inversión se determina sumando algebraicamente los valores que resultan de actualizar todos los flujos de caja del mismo, incluyendo por supuesto el desembolso inicial, y proporciona una medida de su rentabilidad en términos absolutos, incluyendo la rentabilidad que generan los flujos netos de caja positivos y el coste financiero de los negativos en el horizonte económico del propio proyecto, ya que se puede calcular actualizando un único flujo de caja que sería precisamente el valor final neto del proyecto. ¿Y cómo se calcularía el VAN de un proyecto de inversión con tasas de actualización distintas? Como es nuestro caso, pues igual que si la tasa fuera constante, que es un caso particular, pero calculando el producto de los factores de descuento correspondientes a cada momento de tiempo. Bien, pasamos a la optimización. Es necesario aquí ponerlo más pequeño para verlo. Su desarrollo, pues bien, podemos decir que los modelos de optimización permiten determinar los niveles de las variables de decisión que hacen óptima una predeterminada función objetivo, una vez que se han asociado determinados valores a las variables exógenas que actúan como restricciones. En contraste con el desarrollo de los modelos de simulación, los de optimización no tuvieron un amplio desarrollo a pesar de la posibilidad de contemplar un gran número de estrategias alternativas y de factores del entorno que hacía necesario que la simulación se realizara para un gran número de casos. Pretende determinar la mejor decisión dadas unas restricciones específicas. Por lo que se refiere a las variables, los modelos de optimización solo generan una solución partiendo de dos tipos de variables. Variables exógenas, que son consideradas como variables dadas, sujetas al control de la dirección, fuera del control de la dirección, y variables endógenas, que toman los valores que determina el propio modelo y depende del fenómeno que el modelo estudie. Pues bien, concentración. Bien, una vez dicho esto, pasamos podríamos entrar en más detalles, pero vamos a pasar ya a documentos contables. Los documentos contables voy a ponerlo desde el principio.
A ver ahora. Bien. El balance, aquí tenemos el balance, no vamos a mostrar todos, porque al ser un horizonte de planificación de 5 años no tenemos tiempo, pero el estudio de los estados contables permite obtener y analizar información sobre la situación económica financiera de la empresa. Los principales documentos son el balance, la cuenta de resultados, de explotación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de origen y aplicación de fondos, el estado de tesorería y el estado de valor añadido. El balance muestra la situación patrimonial de la empresa desde la doble perspectiva económica y financiera. El activo recoge los bienes y derechos de estructura económica agrupados en activo y patrimonio. Según su permanencia en la empresa, el pasivo recoge las obligaciones o estructura financiera, clasificados según su procedencia y plazo. Entre las masas patrimoniales de activo y pasivo tiene que haber un equilibrio económico-financiero de nuestra empresa, medido por el fondo de rotación o maniobra. Y a su vez, por un lado, dentro de las estructuras económicas tiene que existir una relación que dependerá mucho del sector de actividad, entre el activo fijo y el circulante, y por otro lado, dentro de la estructura financiera, tiene que existir un equilibrio entre los recursos propios y ajenos. Bien, no me quiero enrollar mucho. Que me cuanto ya tiempo voy a hablar algo de las cuotas de amortización técnica, que la amortización productiva o técnica es la imputación o asignación de la depreciación de los elementos del activo, es decir, de los terrenos, al coste de la producción. Se materializa en la acumulación de un fondo, ejercicio tras ejercicio, de forma que cuando sea necesario sustituir un bien productivo, la empresa disponga de recursos suficientes para hacerlo. Vale. Aunque antes hemos hecho referencia, hay que diferenciar la amortización productiva de la amortización financiera, que consiste en la devolución del principal de recursos ajenos. Mientras la última supone una salida de fondos, la primera puede utilizarse como fuente financiera. Bien. Coste de los proveedores. Que ¿Cómo se incorpora el coste en los documentos contables? ¿Cómo se incorpora? Pues vinculado los valores obtenidos para cada final de ejercicio en la columna en la que se recogen los costes de las diferentes fuentes financieras, sin que necesariamente se utilice para calcular el coste medio ponderado de las deudas a corto al hacer la media de este coste con el de las deudas bancarias con entidades financieras a corto plazo. Bien, vamos por último ya los ratios, porque de los ratios, ¿qué es un ratio? Un ratio es la relación o proporción en términos generales que se establece entre dos cantidades o medidas. Una primera clasificación o aproximación podríamos distinguir entre ratios económicos y financieros. Los económicos utilizados en el análisis económico y por tanto orientados al estudio de cómo una empresa genera resultados y la manera de mejorarlos. Para ello la mayoría se centran en la cuenta de resultados empresarial.
se encarga del análisis de las inversiones o estructura económica, al igual que en el análisis de los rendimientos. Y por último, los ratios financieros que identifican como tales aquellos utilizados en el análisis financiero y por tanto orientados al estudio de la estructura financiera de la empresa, de los compromisos que ésta representa para la entidad. Pues bien, hasta aquí. Bueno, hasta aquí la explicación del plan financiero. Muchas gracias.